Benvides a Homines Dubitantes. Benvides, un cordial saludo a un episodio más de Homines Dubitantes. Aunque bueno, este es un episodio distinto a los demás porque es simplemente para cerrar esta segunda temporada y como hice con la temporada anterior, pues prefiero hacerlo más libre. Sin guión y hablando directamente. El objetivo es, como digo, simplemente pues eso, decir adiós a esta segunda temporada de Homines Dubitantes, que la verdad es que ha sido más corta en nivel de episodios que la anterior, pero no menos intensa, porque como sabéis, la gran novedad de esta temporada ha sido la sección con Germán Huici, en el que comentábamos cada episodio en este formato de dialogismo, en el que debatíamos sobre algunas de las ideas que yo compartía en los episodios, con lo cual, aunque es verdad que ha habido solo 4 episodios, en verdad ha habido, bueno, pues digamos 8 producciones distintas, 4 episodios con un dialogismo cada uno, con lo cual ha habido más producción, digamos, y más tiempo de escucha en esta temporada. Ha sido una temporada muy extraña, la verdad, he de decir. Es cierto que empezó bastante tarde, empezamos como casi en febrero el primer episodio. Y bueno, desde entonces, pues eso, ha habido los 4 episodios con sus 4 dialogismos. Y sobre todo al final de esta temporada es cuando más ha sido, vamos a decir, difícil continuar con el podcast por una cuestión básicamente de tiempo. Como digo, ha sido una temporada rara porque ha sido un año muy raro. Como algunos ya sabréis, me mudé a Viena, en verdad a principios de este año, con lo cual esta segunda temporada ha sido totalmente grabada ya aquí y bueno, eso ha supuesto pues obviamente mucho trabajo, estar pendiente de un montón de cosas, en fin, lo de siempre, cuando uno se muda y sobre todo cuando se muda a un país distinto. Y bueno, eso también me ha quitado mucho tiempo para seguir con el podcast. Esto no quiere decir que si hubiese tenido a lo mejor más estabilidad en ese sentido, hubiera habido más episodios. Como yo ya dije desde muy al principio de este podcast, yo los episodios los hago por pura apetencia. Es decir, en el momento en el que no me apetecen no los hago, ni le debo nada a nadie en ese sentido, con lo cual hago los episodios puramente cuando me apetece hablar sobre un tema y cuando tengo el tiempo suficiente como para tratarlo más o menos como se merece. Con lo cual, bueno, pues eso, ha sido una temporada extraña por muchos motivos, pero a la vez ha sido increíble cómo el podcast ha crecido en menos de un año. O sea, ya si voy más a los números, que quizás sea lo más objetivo a lo que se puede recurrir en estos casos, ha habido un incremento brutal de las escuchas desde un montón de plataformas distintas. La primera temporada se escuchaba sobre todo en Spotify, he de decir, y de alguna manera también los episodios en YouTube. Pero este año, Podimo, por ejemplo, en Podimo hay mucha gente que también lo está escuchando, lo cual me sorprende. En iVoox también, que es verdad que la temporada pasada había algún que otro oyente desde ahí, pero esta temporada hay mucha más gente en esa plataforma. Y bueno, en YouTube ha crecido bastante el nivel de visualizaciones, que en verdad es el nivel de escuchas, porque salvo los dialogismos con Germán, sabéis que los episodios se suben únicamente en formato audio. Pero bueno, he de decir que nunca me esperé que un podcast con una temática así tan de nicho, vamos a decir, fuera a tener una audiencia tan dispar, porque además, hay oyentes de prácticamente todas las partes del globo, es decir, sobre todo de Latinoamérica, obviamente, por una cuestión del idioma, pero también hay algún que otro oyente por distintos países de Europa, probablemente también de habla hispana, porque si no sería un poco complicado seguir este podcast sin tener un conocimiento mínimo del español, pero bueno, lo cual me satisface un montón y no sé, sobre todo me sorprende mucho que haya tenido un seguimiento tan bestia. Muy humilde, obviamente, porque no es un podcast pensado para
para ser, yo qué sé, súper compartido y súper evidenciado en redes, tampoco lo muevo así en redes como para que lo sea. Quiero decir, ya veis que publico cuando tengo tiempo y cuando me apetece. Así que bueno, simplemente quiero utilizar este final de temporada, obviamente como para tener un episodio así como de cierre, pero también un poco para comentar y de alguna manera resumir cuáles han sido como las ideas principales de esta temporada, que leyendo los guiones de los 4 episodios, he visto que en verdad están todos interconectados de una manera u otra. Parece ser que esta temporada tenía como ciertos temas ahí en el tintero, y a pesar de que los episodios han sido grabados con varias semanas de diferencia, incluso meses, parece que todos tienen como un hilo común. No sé si os acordáis que el primer episodio, titulado De vuelta a Ítaca, hablaba pues de esta idea, ¿no? Del desarraigo, de encontrar un sitio al que llamar hogar. Es verdad que me pilló, como digo, en un proceso de mucho cambio. Vine de mudarme de Alemania para mudarme aquí a Viena, Austria, pasando algún tiempo en Madrid, en mi ciudad natal, con lo cual fueron momentos de mucho cambio, de mucho viajar, de no deshacer maletas durante mucho tiempo, y quizás el episodio pues surgió de alguna manera por esa razón. Entonces, bueno, yo que, como sabéis, trabajo constantemente con los clásicos, pues vamos a decir, la figura o la metáfora de Ítaca, pues me venía muy a juego para hablar de este fenómeno tan moderno. ¿Os acordáis que en ese episodio hablábamos de ese nomadismo contemporáneo, muchas veces y bajo mi punto de vista erróneamente romantizado? Esta idea de que ahora en la modernidad puedes prácticamente vivir donde quieras y estar súper conectado y este tipo de cosas. Y yo en el episodio defendía la necesidad de arraigar, la necesidad de crear ciertos lazos, ciertas redes de cuidado y de que sustenten de alguna forma tu estar en el mundo, sobre todo en momentos en los que pues, eres nuevo en un lugar y requieres de esa especie como de malla de seguridad, ¿no? Un poco como la malla de los trapecistas. Entonces, bueno, la metáfora de Ulises y esta idea como del eterno viajante que busca su hogar, pues me venía muy bien para expresar esa especie como de, no sé, de sentimientos, de desarraigo, de soledad, que de alguna manera también recogía ideas de algunos episodios de la primera temporada. Me viene a la cabeza el episodio de La Solitudine, de esta idea de llegar a los aeropuertos o a las estaciones de tren y no haber nadie esperándote. Y como además recientemente ha fallecido Marc Augé, que fue el antropólogo francés que acuñó este concepto de no lugar, pues un poco el no lugar sería precisamente la antítesis de Ítaca, ese sitio en el que vives en un anonimato continuo y no hay ningún tipo de relación con el lugar, simplemente lo habitas porque no te queda otra. Y vas al supermercado y vas a hacer las labores burocráticas que tienes que hacer, pero es como habitar un espacio sin significado, ¿no? Eso es precisamente el concepto que sería la antítesis, como digo, de a lo que me refería con Ítaca en ese primer episodio. Luego, el segundo episodio, titulado La ternura de los pueblos, de esta temporada, pues abordaba el concepto de la solidaridad, que de alguna manera surge y emerge de esa especie como de malla de protección, ¿no? Esa red cuando se habita en un lugar y necesitas como gente que se apoye. Es verdad que se hablaba en un plano mucho más abstracto en cuanto al funcionamiento de la solidaridad y de cómo se tejen las relaciones político-sociales incluso, ¿no? Basadas en la solidaridad. Pero bueno, creo que de alguna forma estaba también interconectado con ese primer episodio de Ítaca. Como sabéis, en ese segundo episodio, pues hablábamos de este concepto de solidaridad, entendido a lo mejor desde un ámbito mucho más político. Ponía el ejemplo, o hablaba también en ese dialogismo con Germán, de que, por ejemplo, en las manifestaciones en Alemania la palabra que más se grita es precisamente Solidarität, como esta palabra que es tan humana y tan social, pero a la vez tan política, y que ha sido tan importante en la historia política occidental. Entonces, bueno, era una apelación a ese concepto de solidaridad, ¿no? Basada en ese título de La ternura de los pueblos,
que creo que no sé, ilumina muy bien esa idea de crear esas redes de apoyo basadas en el reconocimiento del otro, en romper con esa idea de que lo que es del otro me es ajeno, ¿no? Citaba en ese episodio a Publio Terencio Africano con esa frase famosa de soy un ser humano, nada humano me es ajeno, como una idea de que la empatía humana es intrínseca a la socialización humana y en esa socialización es necesaria la solidaridad. Y de alguna forma anteponía el concepto de solidaridad a esta noción judio-cristiana de la caridad por precisamente una cuestión jerárquica, de que la solidaridad sí que reconoce de alguna manera equitativamente al otro, mientras que la caridad siempre refleja una especie como de relación de poder. Yo que tengo, te doy a ti que no tienes, y de alguna forma con eso estoy éticamente realizando una labor positiva, ¿no? Entonces, bueno, era un episodio que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y bueno, creo que no salió nada mal. El tercer episodio sí que claramente está influenciado por el segundo episodio sobre la solidaridad. En este tercer episodio, que ha sido el que más escuchas ha tenido y el que más tirón ha tenido, incluso diría, en la historia de este podcast de Homines Dubitantes, el selfie de Narciso ha sido el más compartido y el más escuchado. Y de alguna manera era como una nota a pie de página del episodio sobre la solidaridad, en esta idea como del egoísmo, ¿no? Como esa posición vital que es precisamente la antítesis de un comportamiento solidario, de un reconocimiento del otro. En el episodio hablaba de esta idea como del egoísmo basado en la figura de Narciso, que bueno, no voy a repetir aquí el mito, escuchad el episodio y ahí lo cuento, pero esta idea del yoísmo moderno, de estar constantemente pensando en el mundo como si girase en torno a nuestro ego. Tengo que hacer esto para mejorar mi productividad, tengo que hacer esto para estar más presente en las redes sociales, para mejorar en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero siempre pensando como en nosotros mismos. Nada que no me dé un rédito es positivo. Es como esa especie de visión narcisista, ¿no? Entonces, bueno, como digo, era una especie de continuación del episodio sobre la solidaridad, en el que quería hablar más sobre esa posición del individuo y también darle un bagaje histórico e incluso religioso. No sé si os acordáis que por un lado hablaba del concepto de idiota y de cuál es su etimología y de dónde viene del griego, de esa persona que está únicamente mirando su ombligo. Eso era para los griegos un idiota. Y también hablaba brevemente de esta trilogía, Karma, Samsara, Moksha, de las religiones orientales, sobre todo de las religiones, de la tradición hinduista, pero ahí incluyo también el budismo y el jainismo, en el que precisamente apelan a la eliminación del yo como una manera positiva de estar en el mundo y de relacionarse con el mundo, de reconocimiento del mundo a todos los niveles. Y así entra en juego esta noción del karma, ¿no? Que difiere en gran medida de lo que normalmente solemos entender en Occidente con el karma, como una especie como de justicia divina. Ni mucho menos. O sea, tiene mucho más que ver con precisamente eso, la eliminación del ciclo de las reencarnaciones o de los renacimientos, depende de qué tradición religiosa estemos hablando, en el que se apela por una forma de vida precisamente antiyoica, es decir, en contra del ego personal. Y bueno, luego el último episodio de la temporada, el cuarto, como digo, y aquí otra vez se puede ver el hilo, coge un tema específico de este tema sobre el ego, que son las redes sociales. El cuarto episodio, titulado El escaparate de la plaza pública, hablaba precisamente de cómo se materializa toda esta forma de vida basada en el yo, en el ego,
en las redes sociales, ¿no? Especialmente en una tendencia que vemos cada vez más en las redes sociales donde hay más peso de la imagen frente al texto. Siempre ha estado presente la imagen en las redes sociales. Yo creo que es imposible entender las redes sociales sin ese escaparate público. Yo me acuerdo en redes sociales, incluso de aquellas que ya no existen. En Twenty, por ejemplo, la foto tenía mucho más peso que el texto. Y en Facebook también. Pero es verdad que ambas permitían de alguna manera la convivencia entre ambos formatos. Y de hecho Facebook a día de hoy todavía permite reflexiones quizás más largas, con textos más largos, pero si lo comparamos con Instagram o lo comparamos con TikTok, ahí claramente se puede apreciar cómo las redes sociales han ido evolucionando cada vez a un consumo cada vez más rápido. Los vídeos tienen que durar menos, las fotos tienen que durar menos, y además eso, tiene que ser todo que entre por los ojos, que no te lleve tiempo leerlo y reflexionar sobre esa cuestión. Es verdad que hablé poco sobre este cambio de formato del texto a la imagen o de la convivencia entre ambos formatos en las redes sociales porque me centré más en la idea de esa producción constante, ¿no? En el mundo acelerado que vivimos, de que tienes que habitar el escaparate público para poder existir. Pero esas lógicas de aceleración social, de consumo, de sociedad del espectáculo, que mencionaba en ese episodio, pues también, claro, llevan a una pérdida de reflexión de las ideas. Es puro escaparate, es lo que compran tus ojos realmente. Y aquellas publicaciones en Instagram que vienen con textos más largos, más que nada porque lo he podido comprobar en las propias redes sociales del podcast, pasan desapercibidas. O sea, realmente lo que entra es la imagen. Si la imagen es buena o el texto está incluido en la imagen, siempre que sea un texto corto, breve, una frase, entonces sí tiene viralidad. Entonces sí se comparte, sí se ve. Yo lo he podido comprobar, ya os digo, en las propias redes del podcast, en el que publicando textos largos, apenas nadie lee el texto, mientras que si colocas la típica frase del día con un autor, se viraliza. O un vídeo breve. Y es interesante. Yo quería ese episodio, bueno, hablar sobre ello y también hablarlo con Germán, como hice, por cómo está influyendo esas lógicas de consumo de las redes sociales, también incluso en cómo se tejen las redes sociales en las que vivimos, ¿no? Cómo se consume también el tiempo de los otros. Eso es algo que llevo bastante tiempo dándole vueltas. No sé si dará para episodio en una próxima tercera temporada, en el caso de que la haya, sobre cómo están afectando también ese tipo como de relaciones. En la temporada pasada, en la primera temporada, mencionaba un libro que vuelvo a recomendar aquí, que fue premio ensayo en España, premio nacional, que se llama La resistencia íntima. Y ahí se apela de alguna forma o se diagnostica, se visualiza ese cambio en la manera en la que las personas se relacionan en la tardomodernidad. Y me resultaba muy curioso porque daba este mismo ejemplo en los episodios de la temporada pasada, pero me pareció muy visual esta idea de la cocina, de la cocina del pueblo, de estar como tiempo en la cocina, con familiares, con amigos. La cocina en sí, la propia preparación de la cocina, cocinar, requiere tiempo. Creo que es una de esas islas que todavía permanecen, que ha sido asediada, sin ninguna duda, por estas lógicas acelerantes, pero que necesita, por cuestión de ser, tiempo. La cocina sigue siendo esa isla que se mantiene, digamos, fuerte frente a esa aceleración continua social y política. Cocinar lleva tiempo, lleva horas de preparación, preparar todos los ingredientes. Todos los ingredientes tienen un punto de cocción necesario, no se puede acelerar en cocina. Si se acelera, no sale el plato, requiere tiempo. También pasa con la lectura, quizás. La lectura lleva tiempo y quizás por eso está perdiendo cada vez más peso a nivel de cómo cómo se lleva a cabo el ocio en la tardomodernidad.
La lectura, ya incluso he llegado a leer artículos que hablan de la lectura como una actividad de nicho. O sea, como que solo está pensada para gente como muy específica. Es verdad que siempre lo he leído en contextos de gente que se dedica al mundo de los audiovisuales o de las redes sociales y que por tanto siempre ven como una especie de antítesis la lectura frente al consumo de redes sociales, que yo creo que no es tan así. Creo que pueden convivir perfectamente. Pero es verdad, y ahí sí que lo compro, que la lectura quizás sí que es una de esas islas que todavía permanecen intactas a ese asedio, a esa lógica tardocapitalista en la que vivimos, ¿no? De aceleración continua y de producción social. En el caso de las relaciones sociales, también diría que requieren tiempo, y es verdad que lo hacen, pero sí que han sido mucho más contaminadas, entre comillas, por esas lógicas acelerantes. Quizás las aplicaciones para conocer gente sean el mayor ejemplo de todo ello, ¿no? Se consumen perfiles. Es una especie como de desvirtualización, no sé, o deshumanización incluso del otro. Es como uno más, un perfil más, o no sé. Es un nivel de consumo que viene, obviamente, del nivel de consumo capitalista que está materializado en nuestro día a día. Pero es preocupante, yo diría, no lo sé, que también llegue a esas esferas de cómo nos relacionamos con el resto de personas y cómo se tejen esas relaciones del día a día incluso. Así que bueno, no sé, como veis la temporada, pues eso, tiene cierto hilo conductor, sobre todo eso. Digamos que la manera en la que nos relacionamos es lo que a mí me interesa más. Ya me interesaba en la temporada pasada y en esta yo creo que se evidencia todavía más, porque es muy interesante cuando nos paramos a pensar de por qué consumimos lo que consumimos, por qué y cómo nos relacionamos con la gente que tenemos alrededor e incluso con la que no conocemos, y en fin y al cabo cómo habitamos el mundo que nos rodea y cómo generamos esas redes que nos rodean, que a veces son invisibles, pero que son altamente necesarias y que cuando faltan es cuando realmente se puede habitar en la precariedad, aun teniendo, digamos, a nivel material, un lugar donde vivir, un sueldo, lo que sea. A veces la precariedad y el concepto de precariedad está únicamente asociado a niveles económicos, pero la precariedad también puede ser de otras características. Creo que a nivel emocional, a nivel social, incluso a nivel político, se puede ser extremadamente precario, aun cubriendo las necesidades materiales, digamos, que se establecen como la normalidad. Tener un sitio donde vivir, tener un sueldo y poco más. Son temas que, como digo, me interesan mucho. Que, bueno, no sé si seguirán estando ahí en el tintero para la siguiente temporada. Ni siquiera sé si habrá siguiente temporada, porque como digo, este podcast es puramente volitivo, es como un hobby, y no quiero que cambie en ese sentido. No quiero que sea invadido precisamente por esas lógicas de producción, de estar, de no, es que tienes que hacer una publicación diaria porque si no pierdes seguidores y por lo tanto no vas a tener oyentes potenciales y tienes que publicarlo en cierto momento, no puede pasar X tiempo desde una publicación. Todo eso para mí es basura. Yo este podcast, como bien dije en el episodio piloto, no lo hago bajo esas lógicas. No busco que tenga cantidades ingentes de oyentes. Lo hago porque, si os digo la verdad, mi disyuntiva era si hacerlo por escrito o hacerlo en formato podcast durante la pandemia. Y al final dije, pues voy a probar el formato podcast a ver qué tal va. Me siento cómodo haciéndolo y por tanto, si tengo contenido, lo seguiré haciendo así, en este formato. Mi idea, algo que me gustaría hacer, no sé si para la siguiente temporada o no lo sé, es invitar a más gente. Creo que la sección de Germán es muy positiva, es algo que seguiré haciendo en el caso de que haga más episodios en el futuro, pero creo que también habrá una sección
en el que haré conversaciones pues, con gente muy dispar, que viene de disciplinas y de mundos muy distintos. Y abordar también el humanismo desde diferentes perspectivas. Desde gente que a lo mejor está más vinculada pues, a las ciencias naturales y cómo desde las ciencias naturales observan las humanidades. Gente que viene de entornos pues obviamente más humanísticos, de política, de sociología, también del estudio de las religiones, que como sabéis es el campo al que yo me dedico y que me gustaría también darle más peso en este podcast, aunque hay muy buenos podcasts sobre el estudio de las religiones. De hecho tengo pensado hacer algunas recomendaciones de podcasts que creo que debéis conocer si os gusta este podcast. Seguro que os gustan los otros porque son mucho más divertidos, diría, mucho más interactivos. Entonces, bueno, es algo que me gustaría hacer, invitar a ciertas personas y hablar de algunos de los temas que se han ido poniendo encima de la mesa en estas 2 temporadas, en estos ya, pues eso, 10 capítulos, más los dialogismos, es decir, que hay bastante contenido ya en Nómines Habitantes. No me quiero extender más porque no quiero que quede un episodio muy muy largo, aunque ya va a ser más largo que muchos de los episodios de la temporada, pero bueno, quería hablaros de todo ello. Y nada, os invito a que escuchéis esta segunda temporada. Seguro que si la escucháis o la reescucháis con todos los episodios seguidos, podéis ver perfectamente el hilo que he intentado explicar en los últimos minutos. Como podéis ver que hay un hilo conductor que lo conecta absolutamente todo. Así que os invito a o bien escuchar los episodios si no lo habéis hecho, o bien reescuchar de nuevo la temporada. Y sobre todo también os quiero recomendar, pues que vayáis a esas recomendaciones que hago a finales de todos los episodios. Ahora que en verano siempre se tiene como más tiempo, pues las películas y la música que menciono en cada uno de los episodios, tanto en los episodios individuales como en los dialogismos con Germán, las recomendaciones que hace Germán, que vayáis a ellos, vayáis a las canciones, vayáis a las películas y las disfrutéis. Y si podéis sobre todo observar el motivo por el cual han sido recomendadas en el episodio X, creo que ese sería un ejercicio muy, muy positivo y muy interesante. Y por supuesto, si tenéis recomendaciones que también apelen a algunos de los temas que se han abordado en esta temporada, pues serán súper bienvenidas todas esas recomendaciones, porque eso es parte importante también de este podcast, el feedback, el recibir información también por vuestra parte. Así que sin más dilación, concluyo aquí. Se acaba oficialmente la segunda temporada de Homines Dubitantes y lo dicho, quizás habrá una tercera, es algo que está por ver. En cualquier caso, ha sido una temporada muy, como digo, extraña, de muchos altibajos, pero muy interesante, en el que el podcast ha crecido muchísimo, la verdad. Y eso es siempre positivo. Nada más, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que hayáis disfrutado de todos estos episodios, incluidos los de la primera temporada. Y lo dicho, ya nos volveremos a ver o a escuchar y estaremos por ahí. Un abrazo grande.